El 26 de julio de 1983, dos estudiantes de la escuela secundaria Vero Beach en Florida, Lynn Elliott, de 17 años, y Regan Martin, de 14 años, estaban haciendo autostop a la playa de Wabasso cuando fueron recogidos por David Alan Gore y su primo Fred Waterfield. En lugar de ser dejadas en la playa, las chicas fueron llevadas a una casa cercana propiedad de los padres de Gore. Poco después de llegar, Waterfield se fue, sintiéndose incómodo después de ver a su hermana durante el viaje. Gore ató a ambas chicas, las colocó en habitaciones separadas y las agredió sexualmente. Mientras atacaba a Regan, Lynn escapó y corrió por el camino de entrada de la casa. Estaba desnuda con las manos atadas detrás de su espalda. Gore se dio cuenta de lo que estaba haciendo y corrió tras ella, también desnudo. Mientras la perseguía, Lynn perdió el equilibrio, cayó y Gore la alcanzó. Intentó arrastrarla de vuelta a la casa, pero Lynn se resistió, así que Gore la tiró al suelo y le disparó 2 veces en la cabeza a quemarropa. El hijo de un vecino presenció todo el incidente mientras montaba su bicicleta y rápidamente alertó a la policía, lo que resultó en un enfrentamiento de 90 minutos entre Gore y la policía. Finalmente, la policía arrestó a Gore y registró la casa, donde encontraron a una aterrada Regan en el ático, desnuda, esposada y con cables eléctricos atados alrededor de sus piernas. Mientras la policía interrogaba a Gore, emergió la verdad sobre sus horribles crímenes, y el 7 de diciembre de 1983, Gore dirigió a la policía a los restos de 3 de sus 6 víctimas de asesinato, Barbara Ann Bayer, Jiang Huang Ling y su hija Jinghua Ling. Además, confesó haber matado a otras 3 niñas y 2 mujeres. David Alan Gore era un ayudante auxiliar del sheriff y usó su placa para cometer algunos de sus crímenes. Sin embargo, no actuó solo. Su primo, Fred Waterfield, estaba allí con él, aparentando ser un hombre de familia de confianza en la superficie, pero detrás de puertas cerradas, él era la otra mitad de lo que se conocería como los primos asesinos. Entre 1981 y 1983, 6 chicas y mujeres desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres apenas se informaron al principio, hasta que Gore comenzó a hablar y confesó con escalofriantes detalles cómo él y Waterfield acechaban, violaban y mataban a sus víctimas. Su racha de asesinatos comenzó el 19 de febrero de 1981, cuando Gore usó su placa de policía para atraer a Jinghua Ling, de 17 años, a su camión. Luego la llevó a la casa de su madre, con quien vivía. Gore y Waterfield luego secuestraron a ambas mujeres, las agredieron sexualmente y las asesinaron. La pareja luego desmembró a las 2 mujeres y metió sus partes del cuerpo en tambores de aceite que enterraron. Estos asesinatos fueron seguidos por la agresión sexual y el asesinato de Judith Daly, de 35 años. El 15 de julio de 1981, Gore inutilizó el coche de Daly y luego le ofreció llevarla al teléfono más cercano. Más tarde afirmó haber desechado su cuerpo en un pantano. Una semana después del asesinato de Daly, Gore intentó secuestrar a una adolescente nuevamente usando su placa de policía auxiliar. Tras una queja del padre de la chica, perdió su placa. Poco después, la policía lo descubrió escondido en el coche de una mujer con un escáner de policía, esposas y una pistola. Fue condenado por allanamiento armado y sentenciado a 5 años de prisión, pero fue liberado bajo libertad condicional en marzo de 1983. El 20 de mayo de 1983, solo 2 meses después de ser liberado de prisión, Gore y Waterfield recogieron a las autostopistas de Orlando, Angelica Lavallee y Barbara Ann Bayer, ambas de 14 años. Agredieron sexualmente y asesinaron a ambas chicas y desmembraron sus cuerpos. Justo más de 2 meses después, Gore y Waterfield fueron finalmente atrapados después del asesinato de Lynn Elliott. Después de su arresto, Gore fue condenado y sentenciado a muerte. Sin embargo, su historia no terminó en la sala del tribunal. En cambio, pasó casi 3 décadas en el corredor de la muerte de Florida, encerrado pero lejos de estar en silencio.
Durante este tiempo encarcelado, escribió cientos de cartas y una de sus correspondencias más inusuales fue con la abuela de 60 años, Ada Wilson de South Yorkshire, en el Reino Unido. Wilson se obsesionó con su caso y afirmó ver la humanidad en él. A cambio, recibió obras de arte de Gore y cartas en las que describía en detalle sus espantosos métodos de asesinato. También le dijo que había asesinado a otras 30 mujeres y enterrado sus cuerpos en un huerto de cítricos. Durante esos años, Gore continuó hablando, compartiendo más confesiones y afirmaciones perturbadoras. Habló de sus fantasías, expresó arrepentimientos y mencionó encontrar la religión. Incluso afirmó que Dios lo había perdonado. Sin embargo, lo más inquietante fue que nunca realmente pidió misericordia. En sus últimas apelaciones no luchó contra su condena. Era como si estuviera esperando, contando los días hasta lo que él llamaba su verdadero castigo. Y finalmente ese día llegó. El 12 de abril de 2012, David Alan Gore despertó por última vez. Sus últimas 24 horas fueron tranquilas, extrañamente tranquilas, sin gritos, sin pánico, solo un hombre que sabía exactamente lo que venía. Fue trasladado a la celda de vigilancia de la muerte de la prisión estatal de Florida, donde el reloj sonaba más fuerte con cada minuto. Temprano en el día, se reunió con un asesor espiritual y fue visitado por su madre y una ex esposa. Según Ann Howard, portavoz del Departamento de Correcciones, él estuvo tranquilo y cooperativo durante este tiempo. Alrededor del mediodía, Gore pidió su última comida: pollo frito, papas fritas, 2 bolas de helado de nuez con mantequilla y una bebida gaseosa. Nada sofisticado, sin mensaje en la comida, como si estuviera almorzando, no esperando a morir. Alrededor de las 4 de la tarde, la Corte Suprema de los Estados Unidos negó su última apelación menos de 2 horas antes de su ejecución programada. Los jueces desestimaron un argumento que decía que su sentencia de muerte debería ser anulada con el argumento de que un abogado de apelaciones anterior no logró localizar a un testigo clave, alegando que sus abogados de juicio fueron negligentes durante la fase de penalización del caso. Y cuando el sol comenzó a ponerse, Gore se preparó. Sin apelaciones de último minuto, sin suspensión de la ejecución. Un hombre que una vez se jactó de sus crímenes, de repente se quedó callado. Pero aún no había terminado de hablar. En una declaración final, dijo esto: "Me gustaría decirle al señor y señora Elliot que lamento sinceramente mi participación en la muerte de su hija. Deseo por encima de todo que mi muerte pudiera traerla de vuelta. No soy el mismo hombre hoy que era hace 28 años. Cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador, me convertí en una nueva criatura en Cristo, y sé que Dios realmente me ha perdonado por mis pecados pasados. Puedo enfrentar el día de hoy porque sé que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo dijo: morir es ganancia. Así que no temo al día de hoy, sino que realmente espero pasar la eternidad con Cristo. Señor y señora Elliot, he orado por ambos y rezo para que puedan encontrar la paz que solo Cristo puede dar. Por último, solo quiero decir que he tenido una enorme cantidad de remordimiento y rezo para que usted y su familia puedan perdonarme. Dios bendiga a todos ustedes". Su expresión de remordimiento contrastó fuertemente con su correspondencia de larga data, con varios amigos por correspondencia, en la que se jactaba de sus crímenes y se deleitaba en su notoriedad. Las cartas que Gore escribió a Tony Chialia de Las Vegas fueron publicadas más tarde en el libro Serial Killer Whisperer de Pete Early, y claramente indican que no sentía ningún remordimiento. De hecho, se deleitaba mucho recordando sus crímenes. Exactamente a las 6 de la tarde, se abrieron las puertas de la Cámara de la Muerte. David Alan Gore entró sin ofrecer resistencia. Atado a la camilla, mirando hacia las frías luces sobre él, tuvo una última oportunidad de hablar y la aprovechó. Con una voz tranquila, casi robótica, dijo: "Lamento el dolor que he causado. No soy el mismo hombre que era, soy cristiano. Estoy listo para ir a casa".
Mientras las familias de las víctimas observaban desde la sala de visualización, no había paz en sus palabras, no había un verdadero cierre, solo el fin de un monstruo que alguna vez había cazado a sus seres queridos como presa. A las 6:13 p.m. comenzó la inyección letal. A las 6:19, David Alan Gore fue declarado muerto. Tenía 58 años. Algunos dicen que parecía tranquilo. Otros dicen que no merecía la paz. Afuera, una pequeña multitud aplaudió cuando llegó la noticia. Para ellos, la justicia no había sido rápida, pero finalmente había llegado. Con Gore fuera, el Estado ha cerrado el libro sobre uno de los asesinos en serie más perturbadores de Florida. Sin embargo, para las familias que quedan atrás, ese capítulo nunca termina realmente. Hay 6 víctimas confirmadas, docenas de confesiones y la escalofriante posibilidad de que algunas nunca fueron encontradas. Fred Waterfield, primo de Gore y cómplice en el crimen, no enfrentó la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua y sigue tras las rejas hasta el día de hoy. Algunas personas creen que él fue el cerebro detrás de los crímenes, mientras que otros insisten en que solo estaba allí por el viaje. De cualquier manera, él todavía está vivo, mientras que sus víctimas no. La historia de Gore todavía aparece en línea. Sus cartas, sus dibujos e incluso existen páginas de fans mórbidas que diseccionan sus crímenes y por qué los cometió. Pero no hay una respuesta real, solo una verdad innegable. David Alan Gore no era un monstruo acechando en las sombras. Era tu vecino, tu guardia de cruce escolar. Un hombre con una familia y un trabajo que vivía tranquilamente entre las mismas personas a las que planeaba destruir. Y al final, eso es lo que lo hace aún más aterrador.